Ahí estamos. Bueno, comenzamos entonces. En las clases pasadas habíamos visto lo que era el ingreso, digamos, del programa AutoCAD, ¿sí? Van a ver que si ingresan por primera vez, le va a aparecer esta ventana que dice iniciar dibujo, ¿sí? Que en el cual obviamente pueden iniciar un dibujo nuevo, o en el caso que ya se haya abierto otro programa, otro archivo, le va a aparecer acá como documentos recientes, ¿sí? En el cual pueden hacer como un acceso directo de los proyectos que ya hayan abierto, ¿sí? En el caso que sea nuevo, como dijimos, le va a aparecer acá en dibujo nuevo. También pueden descargar las plantillas que tiene acá, ¿sí? Que yo generalmente la que uso es la ACAD ISO, que está acá, que es la que viene predeterminada, ¿no es cierto? Bien, vamos acá a dibujo nuevo. ¿Quieres acercarte? Así, como estoy también con los alumnos presenciales, estamos interactuando, digamos, con los dos. Bien, van a ver que ahí generamos, ¿sí? una ventana, nos va a aparecer todas las herramientas del programa, ¿sí? Tenemos dividido por dibujos, por modificar y anotación. Como les comenté en la clase anterior, está dividido por rubro, por decirlo. Entonces todo lo que es dibujo está encasillado en una cajita que es la herramienta dibujo, ¿sí? Después tenemos la de modificar y la de anotación, ¿sí? Vamos a ir a lo largo de las clases, vamos a ir viendo los diferentes tipos de herramientas que tiene este programa, ¿sí? Que son estas que están acá. Bien, bajamos un poquito, van a ver que le aparece una solapita que dice dibujo 1. Esta solapa es justamente la solapa que encasilla, por decirlo, este dibujo. Nosotros podemos abrir varias solapas, por ejemplo acá, fíjense que abrimos con el más, podemos abrir una nueva, nos va a llevar nuevamente a la pantalla de inicio para elegir trabajar con una pantalla nueva o una mesa de trabajo nueva, o directamente buscar un plano que ya lo tengamos hecho, ¿sí? También nos deja abrir archivos que están dentro de la computadora. Puede ser que no estén acá en documentos recientes, pero estén dentro de su computadora, entonces pueden buscarlos, ¿sí? En abrir archivo le va a abrir la ventana para poder buscar un archivo. Ahí, por ejemplo, muestra donde yo puedo entrar, mirar carpetas, ¿sí? Y buscar el archivo que quiero abrir, ¿sí? Bien. Esto es a modo también de recordatorio de todas las cosas que se fueron viendo en la primera clase, como les dije. Fíjense que yo acá tengo unas ventanas o unas herramientas que son la de modelo, que si yo hago clic acá, me va a cambiar, me va a llevar al espacio papel o presentación, que es una de las solapitas que están acá abajo. Así como teníamos las mesas de trabajo acá arriba, tenemos las presentaciones acá abajo. ¿Qué son las presentaciones? Son las formas en las cuales nosotros después vamos a mostrar nuestro proyecto impreso, ¿sí? Nosotros vamos a imprimir o puede ser impreso, puede ser en formato PDF, por ejemplo, para mandar. Entonces nosotros vamos a ubicar nuestro proyecto acá dentro de estas ventanas, que son ventanas gráficas, que más adelante vamos a ir explicando con más detenimiento para qué sirve. Pero la idea es que conozcan y sepan que tenemos la ventana modelo o la solapa de modelo, que está la mesa de trabajo, que es la donde vamos a dibujar, y después tenemos las presentaciones o ventanas gráficas, que son para justamente presentar, como dice ahí, el modelo y poder darle una escala, un formato para poder imprimir. ¿Se entiende?
Me pueden parar, me pueden hacer preguntas, me pueden pedir que vuelva a repetir en el caso que se corte el internet o algún tipo de eventualidad que surja, lo pueden hacer, no hay problema. Bien, entonces volvemos acá al espacio modelo y como habíamos visto tenemos las herramientas, ¿sí?, que son de dibujo. Habíamos visto la herramienta línea y la herramienta polilínea. Tanto la herramienta línea como la polilínea sirve para dibujar, ¿sí? Sirve para generar un objeto. La diferencia, que es siempre la que yo digo, y hago este ejemplo súper básico, que es armar un dibujo, por ejemplo, ¿sí? Y esto armé con la línea y esto con la polilínea, ¿sí? Armo el mismo dibujo, parecido, digamos, ¿sí? Ahí está. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene entre uno y otro? A simple vista puede ser el tamaño, pero en el caso de que sea el mismo dibujo, no va a haber mucha diferencia visualmente. Entonces, lo que yo pasaría a decirle que la diferencia que tiene es que con la línea, nosotros al dibujar un objeto, cada parte de ese objeto está dividido por segmentos o líneas, digamos, unidas, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que ahí yo estoy seleccionando y se genera o se selecciona parte de esa línea, o sea, sería desde este punto a este punto donde empieza esta línea, se selecciona esta y después en el caso de esta se selecciona desde acá hasta acá, ¿sí? En el caso de las polilíneas, fíjense que si yo toco una, se selecciona automáticamente todas las líneas, ¿sí? Esa es una diferencia entre una y otra porque la polilínea trabaja en conjunto, ¿sí? Son como un alambre que se va doblando y se genera la figura, pero trabaja en conjunto. Si yo muevo, por ejemplo, este cuadradito que está acá, que es su vértice, fíjense que se modifica estas dos líneas que están unidas a este vértice, ¿sí? En cambio, si yo muevo este vértice acá, fíjense que se desprende de la línea que está de este lado porque como que están apoyadas, por decirlo de una forma, ¿sí? Para que sea más preciso. Es como que están apoyadas y dan la sensación de que están unidas, pero es como que están apoyadas, ¿sí? Bien, esa es una de las diferencias entre línea y polilínea, ¿sí? Fíjense que acá abajo tienen una barra que dice escriba un comando, ¿sí? Esta barra le va a ir mostrando a ustedes paso por paso cada una de las funciones que van a ir haciendo en el programa. Fíjense que yo abro acá, abro o voy con la herramienta línea, la selecciono haciendo clic y fíjense que acá abajo nos va a decir que precisemos un punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que elegir una parte, un punto dentro de este plano, de la mesa de trabajo en este caso, haciendo clic elegimos un lugar, ¿sí? Y fíjense que nos pide abajo acá que precisemos el punto siguiente, ¿sí? O podemos apretar la letra H, que está acá seleccionada en azul, para deshacer todo lo que hicimos, ¿sí? Voy a agregar a un compañero que se sumó. Esperar un ratito. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar o generar un punto para finalizar la línea, que a ese punto le podemos poner una distancia. Quiere decir que yo, desde este punto hasta donde yo haga el otro punto, va a tener una distancia X o una distancia que yo le quiera poner. Fíjense que ahí aparece un cuadradito en el medio, en azul, con una distancia que es la distancia que está teniendo actualmente mi línea. Si yo muevo, va bajando, si yo subo, ¿sí? Si yo estiro, va creciendo la distancia, ¿sí?
Entonces yo tengo que poner Disculpe, profe, Sí, decime. se me corta el internet, por eso salí. Bien, acá arriba, arriba de la línea me muestra ahora está acá abajo, me muestra una distancia, ¿sí? Que es la distancia que está teniendo mi línea desde el punto de inicio hasta donde yo estoy estirando, ¿sí? Es como que yo tiro una línea, una caña, por ejemplo, de pescar y tengo desde el punto donde estoy parado hasta donde va mi línea. Esa es la distancia que está ahí abajo. Y si yo pongo, por ejemplo, pongo 10, fíjense que me genera una línea que tiene 10, ¿sí? 10 de distancia. ¿Por qué digo 10 de distancia? Porque no estamos trabajando, acá abajo van a ver que están trabajando con una escala que es una escala 1 en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es un metro equivale a un metro, ¿sí? Puede pasar que ustedes trabajen, por ejemplo, en una escala 1 en 100, que sería una escala que es un metro, 10 centímetros, ¿sí? Es una escala mucho más chica, pero como esta es una escala 1 en 1, vendría a ser como una escala real, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos acá 10, que podría ser tranquilamente 10 metros, ¿sí? ¿Por qué trabajamos 1 en 1? Por una cuestión de comodidad para lo que es el trabajo, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un plano de una vivienda, vamos a ver que si ponemos 10 son 10 metros y si hacemos 0,10, 0.10, van a ver que se genera una línea de 0,10 que vendría a ser 0,10 centímetros, ¿sí? ¿Alguien me preguntó algo? Bien, sigo, continúo. No, está bien. Bien, bien, bien. Entonces, nosotros estaríamos trabajando, por decirlo de una forma, en una escala 1 en 100 también, porque sabemos que esto tiene 10 centímetros y que esto tiene 10 metros. ¿Se entiende? Y otra cosa que por lo cual es cómodo, digamos, trabajar así, porque si nosotros después, una vez generado nuestro plano, pasamos a la parte de presentación, acá sí le damos la escala que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Fíjense que acá podemos abrir esta pestaña donde podemos buscar nuestro dibujo. En este caso tenemos una línea nomás que nos alcanza a ver, que es chica, pero después cuando tengamos un dibujo generado, vamos a poder poner acá el parte del dibujo o toda la totalidad del dibujo plano, ¿sí? Con una escala determinada, ¿sí? Podemos poner acá, por ejemplo, que se vea una planta 1 en 100, y si nosotros abrimos después otra pestaña gráfica, otra ventana gráfica, perdón, fíjense que hacemos clic acá, abrimos otra y podemos buscar nuestro modelo y abrir, ¿no es cierto?, otra en otra escala, tranquilamente. ¿Se entiende? Este podemos borrar, por ejemplo, podemos eliminarlo y podemos abrir otro, fíjense, dentro del mismo proyecto, pero puede ser más grande. Por ejemplo, podemos elegir los dos modelos y este, por ejemplo, podemos elegir, a ver si me dejan, ahí está, ahí ingreso, puedo solamente mostrar un solo dibujo. ¿Se entiende? Esto tranquilamente puede estar en 1 en 100 y esto puede estar tranquilamente en 1 en 50, por ejemplo, el doble. ¿Sí? Después vamos a ir viendo esto con más detenimiento, vamos a explicar más rápido, pero a modo de ejemplo, les estoy mostrando que tranquilamente podemos jugar con las escalas sin tener que modificar el modelo, que es este. ¿Sí? Este es nuestro modelo base, que está en 1 en 1. ¿Sí? Entonces hacemos todas las modificaciones que queremos acá y después en las presentaciones sí le agregamos las escalas. ¿Se entiende? Si no, Profe, me preguntan, volvemos a explicar. Por eso lo que yo siempre digo de trabajar siempre acá con la escala que viene predeterminada 1 en 1. Entonces todas las modificaciones que hacemos, las hacemos acá. ¿Se entiende también, Simón? Perfecto. Estamos.
Volvemos otra vez acá a modelo. Vimos entonces, recordamos otra vez lo que hicimos con lo que es las polilíneas. Vamos otra vez a la herramienta círculo, que era una herramienta que también la utilizamos, que acá, si vemos, podemos desplegar diferentes opciones para generar ese círculo, tanto centro, radio y diámetro, ¿sí? De la misma manera que vimos hoy, si nosotros seleccionamos, nos va a pedir que precisemos siempre un punto de inicio dentro del plano, haciendo clic. Y ahí fíjense que también de manera aleatoria podemos generar el círculo, o bien podemos poner el radio. Fíjense que ahí me marca con línea de puntos el tipo de radio. Yo puedo poner, por ejemplo, 10 otra vez, le doy enter y me genera un círculo que tiene desde el centro hasta acá, tiene 10. ¿Se entiende? ¿Cómo sé eso? Bueno, yo lo puedo medir, por ejemplo, para saber. Después tenemos lo que es el arco, que si yo, por ejemplo, genero acá un cuadrado y voy a seleccionar lo que es el arco, van a ver que también me pide el punto de inicio o centro. Yo puedo seleccionar el centro y puedo decir que este es mi punto de inicio y este es mi punto final, y van a ver cómo se genera el arco. Y también me muestra, fíjense que ahí en el cuadradito azul se muestra los grados, ¿sí? Ahí, si yo lo dejo quieto, me muestra que tiene 45 grados, ¿sí? Ese semicírculo está a un ángulo de 45 del cuadrado, ¿sí? Yo puedo generar la cantidad o el tamaño del semicírculo que yo quiera. Por ejemplo, ahí tengo 130, 140, 150, o puedo generar un ángulo, como un semicírculo completo de 180 grados, ¿sí? Con solo girar acá y seleccionarlo. Yo pongo siempre este cuadrado a modo de base para que me deje generar los dos puntos, ¿sí? Pero podemos trabajarlos sin ninguna base. Fíjense que yo hago un punto, aprieto acá, fíjense que acá me deja mostrar un centro o finalizar haciendo clic o apretando la letra que está en azul. Fíjense que la letra C, en la palabra centro, la letra C está en azul, o sea que si yo pongo la C con el teclado, pongo enter y ya me genera el comando de semicírculo, ¿sí? Fíjense que ahí también me genera el semicírculo sin necesidad de tener una base. ¿Se entiende? Ahí yo puedo hacer, por ejemplo, acá y genero mi semicírculo. O bien puedo precisar un punto, puedo precisar otro punto y dibujarlo también de esta manera y ponerle una distancia también predeterminada, ¿sí? Puedo poner 10, por ejemplo, y me genera un arco que tiene 10, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, vamos. Y así, de esa manera tenemos el rectángulo también, que nos permite o generar justamente un rectángulo. Podemos poner las medidas, ¿sí? Precisamos un punto, podemos poner un área. El área sería, por ejemplo, 40 metros cuadrados, por ejemplo. Fíjense que acá, si yo aprieto la letra R, me genera el área. Puedo poner las cotas. Las cotas sería la medida del ancho y del largo del rectángulo. O puedo hacer una rotación, que es hacerlo aleatoriamente, ¿sí? Yo voy a elegir, por ejemplo, el del área, y ahí me pide que ponga el área. Puedo poner 40, por ejemplo, le doy enter y me va a generar ahí en longitud, pongo 40, enter, y ahí me generó un rectángulo bastante largo, digamos, porque yo puse de 40. Fíjense que ahí tengo las medidas, tiene 1 por 40, ¿sí? Que era lo que yo había elegido. Ahí está. O bien podemos hacerlo de manera aleatoria, o sea, hacemos clic, pues precisamos un punto y
voy moviéndome, ¿sí? Y puedo poner acá, por ejemplo, en esta parte, le hago clic y también se genera mi rectángulo, ¿sí? Así que de cualquiera de las dos formas se puede llegar a trabajar, no hay problema. Lo podemos ir viendo de esa manera, ¿sí? Bien, después tenemos acá una herramienta súper importante que nos va a servir para toda la parte de diseño también, que es el sombreado. ¿Qué es el sombreado? Si abrimos acá va a ver que le aparece una serie de dibujos, ¿sí? Fíjense que tenemos en sólido, tenemos en ángulo, tenemos estas diagonales que se repiten, tenemos diagonales más chicas, diagonales y puntos, bueno, diferentes tramas de cuál se puede llegar a trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, seleccionamos este que tiene forma de ladrillo o de pared y podemos posicionarnos acá, por ejemplo, en este dibujo, le damos Enter y automáticamente nos dibuja, nos pinta, pero fíjense que acá tenemos, en lo que es la escala, tenemos como como que está muy grande, entonces le podemos ir modificando dependiendo lo que queramos mostrar, ¿sí? Le vamos ajustando ahí, vamos bajando, le vamos subiendo, dependiendo de lo que se quiera hacer. Esto acá, al ser muy chiquito, no te genera toda la trama que tiene que tener, ¿sí? Pero si hacemos un dibujo más grande, ahí sí nos va a permitir hacerlo. De la misma manera, podemos trabajar con otro tipo de sombreados. Por ejemplo, podemos ir al clásico A45, un poco más arriba, lo seleccionamos ahí. Fíjense cómo se pinta con líneas A45, que estas no son líneas de dibujo, son líneas de sombreado, ¿sí? Porque al seleccionar una se van a seleccionar todas. ¿Para qué le sirve hacer esto? Le sirve para hacer, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano de un techo, lo podemos hacer de manera rápida, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos este cuadrado, supongamos que este es nuestro techo, y tenemos la pendiente hacia allá, por ejemplo, ¿sí? Y se explica así, y quiere decir que esta es la parte más alta y esta es la parte más baja, y va cayendo, digamos, la pendiente. Como está en planta no se ve la pendiente, vamos a seleccionar, vamos acá el que es A45, seleccionamos y va a decir, la chapa no se pone de esa manera, se pone recta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá donde dice ángulo, como está a 45, lo que tenemos que hacer es volver a escribir 45, o sea que estas líneas se van a mover a 45 grados y que 45 más 45 sería 90, entonces se genera un ángulo recto de líneas, ¿sí? Entonces ahí enderezamos, por decir de una forma, nuestro sombreado y se genera lo que vendría a ser las canaletas de una chapa, ¿sí? No las canaletas, sino los canales de la chapa, ¿sí? ¿Se entiende? A manera de dibujo, el sombreado nos permite agilizar toda la parte justamente de sombras. Después tenemos, por ejemplo, si yo tengo acá un rectángulo, por ejemplo, puedo simular que este rectángulo es un muro, ¿sí? Un muro de una pared. Pero si nosotros estamos viendo en planta, cuando está en planta lo que tenemos que hacer es sombrearlo con un color, porque es como si fuera que se genera un corte transversalmente sobre la planta, sobre el proyecto o la casa en este caso, y se ve lo que está adentro, ¿sí? Entonces, vamos acá al sombreado, elegimos sólido y lo pintamos, ¿sí? Ese color que estamos viendo, que es un color blanco, viene
predeterminado por el programa. Nosotros podemos cambiar el color acá. Por ejemplo, podemos poner rojo. El rojo simula lo que es una obra nueva. O sea que si nosotros pintamos con rojo un muro, quiere decir que ese muro está a construir o todavía no se construyó, ¿sí? Si nosotros hacemos el mismo muro, ¿sí? O hacemos acá un simulacro de otro muro, entonces control V, fíjense, hacemos clic y decimos, bueno, este muro está construido pero no está presentado en la municipalidad, entonces tenemos que ponerlo o cambiarlo a un color gris. Los colores grises son los colores que son cuando no está la obra presentada. Ahí tenemos, por ejemplo, dos diferentes tipos de muros y con dos sombreados diferentes. ¿Se entiende? A este, por ejemplo, este sombreado después le podemos cambiar el color, el nombre y dejarlo como por ejemplo, obra nueva, ¿sí? Fíjense que acá podemos modificar también el tipo de sólido. Puede ser un degradado. Puede ser un degradado. Puede ser... puede ser un degradado. Puede ser con patrones. Así puede ser, digamos, como este. O puede ser también definido por el usuario. Entonces ahí vamos a ir modificando estos parámetros. Fíjense que ahí está a 45, pero mucho más chico que este, porque la escala está modificada. Fíjense que acá tiene un tipo de número y acá también va a tener otro tipo de número. Y acá lo vamos cambiando nosotros dependiendo la escala, ¿sí? Fíjense que le podemos agrandar o achicar. Fíjense ahí le estoy agrandando. Y si yo le bajo acá a la escala, le voy ajustando o estirando dependiendo de lo que se quiera. ¿Se entiende? Bien. Voy a contestar acá nomás un mensaje que me mandaron. Bien. Perfecto. Continuamos entonces. Pasamos ya al de las herramientas de dibujo porque ya creamos, por decir una forma, unas formas, unos objetos. Pasamos a lo que serían las herramientas de modificar. Así como dice, como están generadas las cajitas, que estas cajitas las podemos mover también si queremos. Por ejemplo, la podemos mover acá, la dejamos acá como para trabajar, o bien la podemos devolver con esta solapita que se abre acá, vuelve otra vez a su posición original. Tenemos esta herramienta que está acá que dice desplazar, que si nosotros dejamos posicionado el mouse sobre esa herramienta, nos despliega una descripción en el cual muestra cómo se llama y para qué se utiliza. Fíjense que dice desplazar, desplaza objetos de una distancia específica a una dirección especificada, ¿sí? Pueden utilizarlo las coordenadas de referencia de las rejillas. Las rejillas son estas rejillas que nosotros utilizamos acá. Estas, que yo las saqué. ¿Recuerdan? Esas. O bien que se trabaja por coordenadas, pero como nosotros no utilizamos coordenadas, yo las elimino, ¿sí? Por una cuestión también de visual y sobre todo sobre ese tipo de forma de trabajo. Y nosotros nos movemos a través de distancias. Entonces, si yo por ejemplo quiero mover esta figura, hago un clic, ¿sí? en una parte que no esté dibujada y la envuelvo moviéndome con el mouse, envuelvo y hago otro clic.
Es como que la selecciono completamente. Y si voy acá a la herramienta desplazar, fíjense que me va a pedir que precise un punto o base para desplazar. Entonces yo puedo tomar desde acá, puedo tomarlo desde acá, puedo tomarlo desde acá, de todos los puntos que me puede seleccionar la figura. Y, por ejemplo, selecciono acá y fíjense que acá me piden que ponga un segundo punto para desplazar, ¿sí? Fíjense que yo puedo ir para allá, para la derecha, puedo ir para la izquierda, puedo ir para arriba, para abajo, o bien si desactivo este botón puedo ir de manera un 360 grados, digamos, a cualquier parte de la distancia. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a 5 metros, me corre, no me hizo tanta diferencia porque es chiquito la distancia que hice. Vamos a poner a ver 30, por ejemplo. 30, ahí me generó una distancia. ¿Qué quiere decir? Que me movió. Vamos de vuelta. Me movió desde este punto que yo seleccioné 30 metros, puede ser, como estamos trabajando en uno en uno, 30 metros, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo quiero moverme para allá, para abajo, 10, doy Enter y me baja desde ese punto donde yo inicié, 10. ¿Se entiende? Bien. Esa es la herramienta mover, que quiere entonces que nos permite mover o desplazar un objeto a través de nuestro plano, ¿sí? De nuestra mesa de trabajo. Después vamos a la herramienta copiar, que como dice la palabra, copia objetos a una distancia específica, a una dirección especificada, ¿sí? De la misma manera que hicimos con la herramienta mover, con la diferencia que en lugar de mover, hace una copia de ese objeto hacia otra parte del plano, ¿sí? Del plano o de la mesa de trabajo. Fíjense que si nosotros seleccionamos de la misma manera, seleccionamos, damos Enter, tomamos un punto base, como puede ser este, hacemos clic y cuando hacemos clic, ¿qué hace el programa? Copia tal cual la figura que seleccionamos y ahí le podemos poner una distancia o moverlo de manera a ojo, como quien dice, en una parte del plano, ¿sí? De nuestra mesa de trabajo. Si yo le pongo 30 como hicimos hoy, me va a mover a 30 el modelo, ¿sí? Ay, no sé por qué pasó acá, pero no lo copió. Vamos de vuelta, hacemos clic, pongo 30, Enter, ahí está. Ahí me copia, desde esta distancia hasta acá hay 30. Fíjense que yo hago clic, muevo, mido y me va a marcar que tiene su distancia, ¿sí? Acá nos genera una distancia X y acá también nos genera otra distancia, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos a copiarlo, seleccionamos, vamos con la herramienta copiar, seleccionamos, se tilda ahí un poquito por la diferencia de estar trabajando con el internet, vamos a Enter. Fíjense que ahí tiene una distancia como 30 y ahí Enter para seleccionar y me copió la figura de vuelta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengas por ahí, Simón? Sí, exactamente. Vamos a ver, por ahí puede fallar. En la teoría dice eso, así que ahí está perfecto. 30. O sea que toma del punto de inicio donde se tomó, donde se partió el dibujo, hasta el 30 del mismo punto, hasta donde termina, digamos.
Bien. Vamos acá. Bien. Esa entonces es la herramienta copiar. Vamos acá a la herramienta girar, que también vamos a posicionarnos ahí. Dice girar, gira los objetos alrededor de un punto base, ¿sí? Ahí muestra un ejemplo, que si alcanzan a ver, muestra una parte vendría a ser como un cuarto o una habitación, donde muestra que giró una mesa que está en rojo, lo giró 3 veces, ¿sí? Porque dice 1, 2 y 3. Sobre un punto, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. A ver, vamos acá de vuelta. Girar, ahí. Gira los objetos alrededor de un punto, dice. Puedes girar los objetos seleccionando un ángulo absoluto alrededor de un punto base, ¿sí? Vamos acá a nuestros modelos. Fíjense que yo puedo seleccionar otra vez haciendo un clic. Selecciono, voy a la herramienta girar, pongo un punto base, vamos a tomar de vuelta el punto donde estamos tomando. Fíjense que me gira, voy a sacar acá otra vez el botón de restringir los cursores, el cursor, van a ver que me deja girar alrededor de ese punto que es el que seleccioné. Ese es mi punto base. Entonces yo puedo girar o llevar este tabique para cualquier parte del modelo, ¿sí? Puedo poner una distancia también, puedo poner un ángulo. Fíjense que acá abajo me dice gira, precise ángulo de rotación o punto de referencia, ¿sí? Yo puedo seleccionar un ángulo, por ejemplo 45, ¿sí? Y me genera, por ejemplo, si yo lo tengo acá la figura, lo giro a 45 y me va a girar la rotación, digamos, del ángulo a 45, como le había precisado, digamos, en el dibujo. ¿Se entiende? Estas son todas maneras por el cual vamos a ir trabajando, vamos a ir dibujando nuestros proyectos. Entonces, este tipo de herramientas nos sirven justamente para evitar el tema de tener que dibujar una línea o un cuadrado, por ejemplo, y estar adivinando, ¿sí?, la distancia, ¿sí? Fíjense que tranquilamente podemos hacer así también y generar una figura o una línea con la misma medida, ¿sí? Pero al tener estos atajos y estas herramientas, acá ya nos permite hacer mucho más rápido nuestros dibujos, ¿sí? Bien. Entonces vimos las herramientas de girar, de mover, de copiar, y faltaría la que sigue, que es la herramienta de simetría, ¿sí? La herramienta de simetría lo que genera es una copia, ¿sí? Hace otra copia, pero la diferencia es que la copia es la copia, pero de manera, por decirlo, invertida, ¿sí? Fíjense que ahí dice, crea una copia simétrica de los objetos designados. Puede crear objetos que representen la mitad del dibujo o reflejarlos simétricamente respecto a una línea específica para crear la otra mitad. Fíjense que ahí muestra como el dibujo que está todo en blanco es el dibujo de una mitad de una paleta, podría ser esto, una paleta de ping pong, y con la herramienta simetría dibujamos la otra parte que sería lo que está en rojo, ¿sí? Podemos probar, podemos hacer, fíjense, un semicírculo con el arco. Vamos acá a centro, ponemos C, enter, ponemos un punto. Fíjense que creamos ahí un semicírculo. Ahí. Creamos el semicírculo y con la herramienta simetría seleccionamos. Nos va a pedir que designemos un objeto.
no un punto, un objeto, porque el objeto por el cual se va a copiar, seleccionamos el semicírculo, fíjense que aparece como un cuadradito chiquitito, seleccionamos, ¿sí? Le damos Enter, y ahí sí nos piden que precisemos un punto en el cual va a empezar a dibujar ese objeto. Ahí cambia un poco la cosa, fíjense que ahí seleccionamos el punto, y ahí automáticamente nos muestra cómo se dibujó, que también lo podemos mover, por ejemplo, podemos hacer la misma copia hacia arriba o hacia el costado, ¿sí? Ahí se tilda un segundito porque está haciendo varias cosas a la vez la computadora, entonces ahí genera la copia en el medio o al costado, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí para ver cómo era en el ejemplo que se mostraba en la herramienta. Hacemos clic, Enter, y automáticamente ya nos queda nuestro dibujo o nuestra simetría copiada, ¿sí? Bien. Entonces vimos estas herramientas. Vamos a continuar con la herramienta de escala. La herramienta de escala dice que aumenta o reduce los objetos seleccionados conservando las mismas proporciones del objeto tras el ajuste de la escala. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos agrandarlo o achicarlo, pero siempre va a seguir siendo el mismo objeto, manteniendo todas las distancias que tiene ese dibujo, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo este cuadrado y este círculo, este semicírculo. Vamos a moverlo un poquito más para allá, para que no moleste. Corremos acá con la herramienta mover. Movemos acá. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a la herramienta escala, ¿sí? También nos pide que seleccionemos un objeto. Vamos a hacer clic y vamos a envolverlo haciendo otro clic. Ahí ya se selecciona, le damos Enter y nos va a pedir que seleccionemos un punto de inicio o un punto de ancla, digamos, ¿sí? Ahí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, el punto acá, podemos seleccionar cualquier parte, ¿sí?, del objeto, pero como veníamos trabajando con los puntos de inicio acá, vamos a seguir con esto, hacemos clic y fíjense que si yo me muevo, se va creando como una especie de copia mucho más grande, ¿sí? Bien, podemos hacerlo de manera aleatoria con un ojo, digamos, a ojo, perdón, o directamente podemos poner una escala. Si nosotros queremos, por ejemplo, que se escale el doble, como estamos trabajando uno en uno, un metro en un metro, el doble de 1 es 2. Entonces hacemos 2, Enter. ¿Y qué hace? Se crea esta figura, el doble de tamaño, pero manteniendo siempre las mismas proporciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Si vamos de vuelta, con el dibujo, vamos acá, copiamos, lo tenemos por acá, vamos a hacer otra copia, ¿sí?, a la misma instancia, y a esta copia le vamos a dar escala, hacemos escala, seleccionamos el objeto, ¿sí?, ponemos 2, Enter, y se hizo una copia del doble, pero siempre manteniendo sus proporciones. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos de acá hasta acá, tenemos 34-24, por decir una forma, acá va a tener el doble de 34-24, ¿sí? No se va a hacer más grande, o sea, se hace más grande, pero con esa distancia, ¿sí? Hacemos acá la cota y va a tener el doble de 24-24, ¿sí? De la misma manera acá, hacemos clic y hacemos clic acá, tenemos 63-91, el doble de 63-91 va a ser la misma distancia que esta distancia que está acá, ¿sí? Más o menos, puede ser un poquito más dependiendo la medida que tiene, pero mantiene la misma proporción, ¿sí? Fíjense que acá dentro de simetría tienen la opción
de generar un objeto o de copiar un objeto, enter. Fíjense que acá dice presione punto de simetría, presionamos punto y nos pide que hagamos el otro punto, perdón, acá vamos a simetría, seleccionamos enter, un punto, ahí seleccionamos, lo podemos mover también si queremos, y también nos permite hacer una copia. Eso es lo que les quiero mostrar. Le damos punto, ahí, y ahí nos genera una copia también, ¿sí? Al costado. ¿Se entiende? Bien. Esta herramienta es la misma, pero es como una matriz que lo que hace es generar, ¿sí?, varias copias de la misma, ¿sí?, o una matriz. Eso lo vamos a ver después en la próxima clase porque me gustaría tocarlo más en profundidad. Por último, tenemos esta herramienta que es la de desfase. En realidad tenemos la de borrar y la de descomponer, y esta herramienta que se llama recortar, que también la vamos a ver, pero la vamos a ver más adelante porque me gustaría verlo ya dentro de un proyecto o un diseño que vamos a ir armando, ¿sí? La herramienta de fase es esta herramienta que si nosotros seleccionamos, nos pide que precisemos un punto de distancia o de fase, puede ser por ejemplo 0,10, que es la distancia de fase que yo quiero hacer con respecto a una línea, hago enter, y fíjense que si yo selecciono acá, hago para adentro, ahora no se alcanza a ver, pero si yo me posiciono más adelante, más adentro, va a ver que se desfasó los 0,10 centímetros, puede ser en este caso, que pedí que se desfasa, ¿sí? Fíjense que si yo pongo, de la misma manera, pongo más grande, 10 por ejemplo, pongo enter, fíjense que ahí se ve, porque puse 10 de distancia, ¿sí? Entonces quiere decir que desde esta línea, o sea, de este rectángulo, yo desfasé 10 para adentro. Puedo desfasar 10 para afuera, tranquilamente. ¿Cómo hago eso? O sea, si estoy posicionado en el círculo, como se ve ahí, en el rectángulo, perdón, y voy para adentro con el teclado o con el mouse, se va a seleccionar para adentro. Si yo voy para afuera del círculo, se va a seleccionar del rectángulo, perdón, se va para afuera otra vez. ¿Sí? Puedo hacer así infinitas veces. Fíjense que voy seleccionando, hago para afuera y se va generando rectángulos con esa misma distancia para afuera. Entonces se va haciendo como más grande porque voy teniendo 10, después voy teniendo 10 otra vez, después voy teniendo 10 y así. Y ahí, por ejemplo, generé una figura que tiene sus medidas de 10. Fíjense que acá tengo la herramienta para medir. Tiene 10, ¿sí?, desfasado, digamos, son 10. Acá tiene un poquito más porque lo agarré mal nomás. Me selecciono mal, ahí y ahí. Ahí. ¿Sí? Está un poquito desfasado nomás, pero en realidad tiene que tener todo 10, ¿sí? Pero la idea es esa, que se pueda hacer desfases para generar, ¿cómo es? Una figura. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo una vivienda, por ejemplo, que hice toda la parte exterior, o un cuarto, un salón, por ejemplo, puede ser un salón, y yo puedo hacer con la herramienta de fase, pongo por ejemplo 0.15, que podría ser la medida del grosor de un muro, enter, y hago para adentro, por ejemplo, selecciono, hago para adentro, enter, y van a ver que se generó ese desfase, ¿sí? Ahí, al ser muy grande, por ahí en la figura queda muy chiquito el desfase, pero ese quiere decir que de acá, desde este punto hasta la mitad, digamos, hasta el final, tiene 15. ¿Sí? Ahí está. Y tranquilamente hice un muro perimetral, por decirlo de una forma, de lo que puede llegar a ser un terreno, por ejemplo. ¿Sí?
Después acá podríamos dibujar la casa, ¿sí? Acá podríamos dibujar después, al menos que tenga un lugar así como guardado y demás. O sea, ya vamos generando el dibujo y generando los grosores con esa herramienta, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces vemos por hoy lo que serían las herramientas. Vimos todas las herramientas de dibujo y de modificación, ¿sí? Lo que vamos a hacer después, vamos a generar con esas herramientas ya un plano. La idea es que nosotros generemos un plano para ir trabajando después las diferentes herramientas que tiene el programa. ¿Sí? Perfecto. Bueno chicos, estamos entonces, nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Hasta luego.